Rory y yo estábamos a medio camino del couloir cruzado, un enorme canal de nieve en el lado este de la montaña de la Santa Cruz en Colorado, cuando la tormenta de nieve llegó casi un día entero, antes de lo previsto. Fue entonces cuando supimos que estábamos en serios problemas. Unos días antes, los pronósticos del clima en televisión habían dicho algo completamente diferente. Informaban de una ventana de buen tiempo, bien dentro de nuestras vacaciones de Acción de Gracias, lo que era una de nuestras únicas oportunidades para tachar la montaña de la Santa Cruz de nuestra lista de montañas por escalar. Ya habíamos conquistado varias montañas de Colorado ese invierno, y llevábamos un año fijándonos en el empinado couloir lleno de nieve de la Santa Cruz. Nuestro plan era dejar algo de equipo de pernocta en un campamento base, a solo unos pocos kilómetros del inicio de nuestra subida. Desde allí, iríamos por el canal de nieve y luego bajaríamos una vez que anocheciera. Habíamos planeado comenzar la subida por la tarde, cuando la nieve estuviera lo suficientemente suave como para proporcionar agarre a nuestras botas. Llegamos a la base del canal de nieve alrededor del mediodía. Unos 90 metros arriba, la nieve estaba mucho más profunda de lo esperado, pero el cielo estaba despejado y azul. Estábamos dentro del horario previsto, y la subida no parecía que fuera a ser demasiado exigente. Además, sabíamos que tendríamos servicio de celular en la cima de la montaña. No esperábamos necesitarlo, pero lo consideramos una red de seguridad. Teníamos razón sobre el servicio de celular, pero nos equivocamos sobre las 2 horas que pensábamos que tomaría la subida. Cuanto más subíamos, más profunda se volvía la nieve. Pronto era suelta y polvorienta hasta la base de las rocas. Nos movíamos más lentamente de lo esperado, pero si el clima se mantenía, aún llegaríamos a la cima antes de que oscureciera. Unas horas después de comenzar la subida, luchando hacia arriba entre las empinadas paredes del couloir, ni siquiera nos dimos cuenta de que las nubes oscuras se acercaban desde el oeste. Las primeras nevadas llegaron a mitad de la tarde. Para las 5:30, la nieve caía a cántaros, con el viento ahogando nuestros intentos de comunicarnos. Si alguna vez hubo un momento para renunciar, era ese, pero detrás de nosotros la nieve estaba removida y resbaladiza por nuestra escalada, demasiado inestable para cualquier tipo de descenso. Así que tomamos la única opción viable: seguir hacia la cima y descender por la mucho más fácil cresta norte tan rápido como pudiéramos. Tratamos de concentrarnos en mantener la calma y seguir avanzando. A medida que la oscuridad nos envolvía, la ventisca brillaba a través de las luces de nuestras linternas y nos golpeaba la cara con hielo. Cuando miré a Rory, la expresión de terror en sus ojos coincidía perfectamente con lo que yo sentía. Para cuando finalmente llegamos a la cima, alrededor de las 7 de esa noche, pensamos que lo peor había pasado. Llamamos a nuestros padres y les dijimos que todo estaba bien y que íbamos a comenzar el descenso. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, solo vimos precipicios y oscuridad total. No había forma de encontrar nuestra bajada, que es peligrosamente fácil de perder incluso a plena luz del día. Además, el viento en la cima soplaba con fuerza, lo que hacía igualmente peligroso acercarse a cualquier borde empinado. Sin otra opción que refugiarnos, nos acomodamos bajo un saliente de roca debajo de la cima para esperar que pasara la tormenta. Llevábamos puesto lo que teníamos: chaquetas de plumón, pantalones aislantes, gorros y guantes, además de un poco de comida y agua. Rezamos para que fuera suficiente para sobrevivir, pero a pesar de nuestras súplicas al Todopoderoso, las condiciones pronto empeoraron. Los fuertes vientos atravesaban nuestro refugio improvisado, y nuestros pies empezaron a ponerse agonizantemente fríos. Nos quitamos las botas y los calcetines, y nos metimos los pies en las axilas del otro, masajeando los dedos para mantener la sensibilidad en ellos. No podía dejar de pensar en cómo reaccionarían mis padres al enterarse de que habíamos muerto allí esa noche. Fue cuando la gravedad de nuestra situación realmente empezó a hacerse evidente para mí. Nos habíamos sentido bastante arrogantes hasta ese momento, pero ahora estaba verdaderamente asustado. Las temperaturas bajaron hasta los menos 20 grados Fahrenheit con el factor viento esa noche. Dejé de temblar, una señal de hipotermia, pero Rory y yo nos mantuvimos positivos, y estoy convencido de que esa fue la única razón por la que sobrevivimos la noche. Debo haberme quedado dormido, porque lo siguiente que recuerdo es el calor del sol bañándonos. Afortunadamente la tormenta había pasado,
pero el descenso seguía siendo difícil de encontrar. Vimos varias crestas, y al pie de una divisamos lo que parecía ser East Cross Creek, junto al cual habíamos caminado 2 días antes. Nos lanzamos en rappel hacia él, pensando que habíamos llegado a casa. Pero cuando llegamos al arroyo nos dimos cuenta de que accidentalmente habíamos bajado por la cresta sur, en la dirección opuesta a la del sendero de inicio. Y lo único que no queríamos hacer, ya que en ese punto habíamos perdido todo el servicio de celular en la cima la noche anterior, era preocuparnos por sobrevivir. Ahora solo estábamos molestos con nosotros mismos. Con poca comida y extremadamente cansados, aún confiábamos en que encontraríamos la salida. Por debajo de la línea de árboles, logramos encontrar un sendero que nos llevó a un lugar que pensamos reconocer como el lado este de la montaña. No estábamos listos para admitir que nuestras mentes delirantes podrían estar jugándonos una mala pasada. Seguimos senderos débiles a través del bosque, girando aquí y allá según lo dictaba la brújula, pero siempre terminábamos en el mismo lugar. Más tarde descubrimos que los lugareños llaman a la zona el Triángulo de las Bermudas de las Rocosas, ya que los depósitos de hierro en las rocas pueden desviar los instrumentos magnéticos. Nuestra brújula nos estaba haciendo girar en círculos. Sabíamos que deberíamos habernos quedado en el mismo lugar para esperar el rescate, pero no podíamos. Con las botas empapadas de agua, era moverse o perder extremidades por congelación. Nuestro optimismo se estaba agotando. Empecé a sentir un nudo en la garganta, pero en esos momentos tienes que hacer una broma o llorar. Así que bromeamos, hablamos sobre chicas, cantamos viejas canciones de Led Zeppelin y nos reímos de cualquier cosa que pudiéramos. Cualquier distracción para mantenernos en marcha. Cuando el sol se puso en nuestra segunda noche no planeada, reunimos ramitas y sacamos nuestros encendedores, pero para nuestro absoluto horror, estaban empapados de agua derretida. A pesar de nuestros esfuerzos por secarlos, ninguno de los dos pudo sacar ni una chispa de ellos. A este punto, Rory estaba demasiado débil para continuar, así que apilé ramas de pino sobre la nieve para que nos tumbáramos encima, abrazándonos para mantener el calor. Logramos reírnos con algunas bromas sobre acurrucarnos, pero comenzábamos a darnos cuenta de que nuestras familias ni siquiera sabían si estábamos vivos. Eso hacía que fuera difícil mantener el ambiente ligero. Pronto ambos dejamos de temblar y ninguno de los dos podía sentir los pies. Él se volvió hacia mí. «Amigo, podríamos morir aquí», dijo. «Estoy bien con eso, porque prefiero esto a estar en el sofá jugando videojuegos, pero esto es mucho antes de lo que pensé». «No estoy listo». Nos quedamos en silencio. Rory se quedó dormido con la cabeza sobre su mano derecha, en una posición que cortaría la circulación lo suficiente como para darle congelación en el pulgar. De nuevo las temperaturas bajaron por debajo del punto de congelación, y de nuevo despertamos por la mañana, de alguna manera todavía vivos. No habíamos caminado mucho cuando vimos un helicóptero. Estaba lejos, pero para nosotros ocupaba todo el cielo. Olvidándonos de los pies entumecidos, corrimos hacia un prado y agitamos las chaquetas y un bastón de trekking con un sombrero rojo brillante en la punta. El helicóptero pasó volando justo sobre nosotros. Dio 4 vueltas más antes de alejarse. Sentimos como si hubiéramos visto desaparecer nuestra última oportunidad, y fue entonces cuando finalmente nos derrumbamos. No había nada que decir. Rory simplemente apoyó su cabeza en mi regazo y ambos sollozamos. 1 hora más tarde, el helicóptero regresó. Solo había ido a repostar, y esta vez vino directo hacia nosotros. No podíamos dejar de sonreír. Finalmente había terminado. Estaba tan eufórico que intenté abrazar a uno de los rescatistas, quien simplemente me lanzó a un asiento de salto y me ató. «Nos dijeron que buscáramos cadáveres», dijo mientras despegábamos. Sentí cómo la adrenalina se drenaba de mi cuerpo. Todo mi cuerpo estaba adolorido. Había estado demasiado entumecido para sentirlo hasta ese momento, pero aún así, nunca me había sentido mejor. Honestamente, fue uno de los puntos más bajos y más altos de toda mi vida. Me llamo Miguel y crecí en el extremo norte de Escocia, en un lugar llamado Inverness. Puede que no hayas oído hablar de mi ciudad natal, pero apuesto a que sí has oído hablar de las Highlands escocesas y su principal atracción turística, el lago Ness. Pero esta historia no trata de monstruos prehistóricos que viven en lagos profundos.
los cuales a nadie asustan lo más mínimo. Esta historia es sobre algo muy real y muy posible que sucedió cuando tenía 19 años. Algunas de las temperaturas más frías de todo el Reino Unido se han registrado alrededor de Inverness y las Highlands que la rodean, pero como Inverness tiene una tasa de criminalidad relativamente baja, no pensarías que salir de noche en Inverness sea algo remotamente peligroso. Pero el peligro fue exactamente lo que encontré, y en las circunstancias más improbables. Era la noche del 19º cumpleaños de mi mejor amigo. No era tan esperado como sus cumpleaños número 18, ni por asomo. Pero ser legalmente mayores de edad para beber era algo de lo que aún no nos habíamos aburrido. Así que, sin decirlo, sabíamos que iríamos al centro de la ciudad de Inverness para un recorrido de bares de cumpleaños. Nos reunimos en la casa de nuestro flamante cumpleañero 19 años el viernes después de su cumpleaños para las precopas, una orgullosa tradición escocesa cuyo propósito es ahorrar unas pocas libras mientras te preparas para enfrentar el aire frío de la noche, en busca de tragos y diversión. Pasaron unas horas y estábamos en un taxi, animándonos al ritmo del cántico. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos a joderla. Incluso el conductor se unió por un momento antes de desearnos un muy feliz 19º cumpleaños a nuestro amigo cuando salimos del taxi y le pagamos. Nos deseó una noche segura y específicamente nos dijo que lo llamáramos de regreso en lugar de intentar tomar un autobús nocturno, ya que la temperatura estaba a punto de bajar de 0 grados, con el pronóstico diciendo que la noche solo se volvería más fría. Así que la noche pasó volando más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado, con las bebidas fluyendo desde la barra hasta nuestras gargantas. No estoy muy seguro de cómo sucedió, pero me alejé para ir al baño en uno de los clubes, y lo siguiente que recuerdo es despertarme en uno de los inodoros. Me había sentado por un momento para enviar un mensaje de texto o algo relacionado con mi teléfono de cualquier manera, y me había quedado dormido. Cuando salí del baño, todo el personal del club estaba sentado alrededor del lugar vacío, mirándome como si me hubiera salido una segunda cabeza. Ya habían cerrado hacía horas, y aparentemente estaban relajándose con unas copas después de haber limpiado el lugar. Me disculpé profusamente por mi intrusión, pero parecían estar bastante molestos conmigo, acusándome de haberme escondido en el baño para robar sus propinas. No puedo evitar pensar que intentaban cubrir su propia negligencia al haberme dejado dormido en los baños después de cerrar. Pero de cualquier manera, definitivamente no estaban felices de verme, y rápidamente me echaron del lugar antes de cerrar la puerta detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi teléfono estaba sin batería. No solo eso, sino que estaba atrapado afuera con solo unas pocas monedas sueltas en mi cartera y sin ropa de abrigo para protegerme del amargo invierno. Gracias a toda la cerveza y vodka, al principio no sentí el frío. Simplemente decidí caminar hacia las afueras de la ciudad para intentar detener un taxi. El dinero no sería un problema realmente, ya que podía prometerle al conductor que le pagaría al llegar, dándole mi teléfono sin batería como garantía o algo. Quiero decir, ya lo había hecho antes. No había razón para pensar que no podría hacerlo de nuevo. Pero mientras caminaba, todos los taxis negros que veía tenían las luces apagadas. Intenté detener un taxi privado, pero el conductor se enfureció cuando se dio cuenta de lo que estaba pidiendo. Sin reserva, sin seguro, sin taxi, escupió antes de alejarse en la fría noche. Fue aproximadamente en ese momento cuando me di cuenta de lo frío que hacía. Obviamente estaba empezando a sobrio. La creciente ansiedad me lo indicaba. Me estaba sobrio y comenzaba a sentir miedo. Cuanto más caminaba, más asustado me sentía. No había ni una señal de ningún taxi disponible, y cualquier coche al que intentaba hacerle señas simplemente me ignoraba, probablemente asumiendo que estaba a punto de vomitar en su coche o algo. No los culparía normalmente, pero hacía un frío absolutamente brutal afuera, y todo lo que llevaba puesto era una camisa blanca ajustada con botones. Estaba temblando en ese momento, temblando muy fuerte. De hecho, tanto que mis dientes castañeteaban tan fuerte que pensé que podrían romperse. Pero seguí caminando sin rumbo fijo, esperando de alguna manera encontrar un taxi que estuviera dispuesto a llevarme a casa. Cuando finalmente usé las últimas de mis fuerzas, recuerdo haberme sentado en la acera diciéndome que descansaría solo unos minutos antes de continuar. Llevaba unos zapatos de vestir horribles que me quedaban como medio número más pequeños,
y estaban destrozando mis dedos de los pies, pero cuando me senté me di cuenta de que ya no estaba temblando. De hecho, sentía como si comenzara a entrar en calor. Recuerdo haberme sentido muy somnoliento cuando un coche se detuvo en la acera en la que estaba sentado. El tipo que conducía sacó la cabeza por la ventana y me preguntó si estaba bien, pero cuando intenté hablarle para pedirle un aventón a casa, descubrí que apenas podía hablar. Definitivamente no estaba tan borracho, ni cerca de estar tan borracho como para haber perdido el habla. ¿Recuerdas que mencioné que me había sobrio bastante? Pues resulta que estaba en las primeras etapas de hipotermia. El conductor parecía estar demasiado preocupado por mí cuando salió de su coche y me arrastró hacia el asiento del pasajero. Solo en ese momento me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal cuando mencionó algo sobre llevarme al hospital. Pasé el resto de la noche en una cama de hospital, y los médicos me mantuvieron ingresado durante la mayor parte del día siguiente también. Me dijeron que si hubiera permanecido en la calle unas horas más, si de hecho me hubiera quedado dormido en la acera como sentía que estaba a punto de hacer, habría muerto, simple y llanamente. Hacía -4 grados cuando el tipo me encontró, ni siquiera la parte más fría de esa noche. Supongo que lo que me asusta es lo cerca que estuve de la muerte como resultado de algo completamente inofensivo. Una maldita noche de cumpleaños, algo tan regular que casi resulta aburrido, pudo haber terminado conmigo en un ataúd, y mis padres llorando junto a una tumba. El partido contra el All Boys Club, un equipo de rugby inglés en Santiago de Chile. El presidente del club de rugby uruguayo alquiló un pequeño avión bimotor turbohélice de la Fuerza Aérea Uruguaya para volar con el equipo a los Andes hacia la capital chilena. El avión llevaba un total de 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, y estaba pilotado por un experimentado piloto de la Fuerza Aérea que tenía más de 5.000 horas de vuelo en su haber, el coronel Julio César Fernández. El piloto del avión ya había volado a través de los Andes casi 30 veces. Estaba tan cómodo con el viaje que, en este vuelo en particular, estaba entrenando a su copiloto, quien estaba a cargo del vuelo cuando el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el 12 de octubre de 1972. Pero Fernández se equivocaba al mostrarse tan confiado, y el vuelo desencadenaría una cadena de eventos que culminarían en un horror casi inimaginable. El día del vuelo, la excesiva nubosidad obligó a los pilotos a volar bajo lo que se conoce como condiciones meteorológicas instrumentales. Esto significa que, en lugar de usar referencias visuales para navegar, los pilotos dependían de los instrumentos del avión para discernir su ubicación y altitud actuales. Esencialmente, estaban volando a ciegas, inexplicablemente, a las 3:21 de la tarde, poco después de haber pasado el Paso Planchón, que formaba parte de su ruta de vuelo planificada. El copiloto contactó a los controladores de tráfico aéreo de Santiago y les notificó que esperaba llegar a Curicó un minuto más tarde. El tiempo de vuelo del Paso Planchón a Curicó normalmente es de 11 minutos, pero solo 3 minutos después, el piloto le dijo a Santiago que estaban pasando por Curicó y girando hacia el norte. Solicitó permiso al control de tráfico aéreo para aterrizar la aeronave. El controlador en Santiago, sin saber que el vuelo aún estaba sobre los Andes, le autorizó a descender. A medida que la aeronave descendía, la turbulencia severa sacudía el avión hacia arriba y hacia abajo. Al principio los jugadores de rugby bromeaban sobre la turbulencia, hasta que algunos pasajeros vieron que la aeronave estaba extremadamente cerca de la montaña. Ese fue probablemente el momento en que los pilotos vieron la oscura cresta de los Andes chilenos, levantándose justo frente a ellos. La alarma de colisión del avión sonó, lo que provocó el pánico entre muchos de los pasajeros. Los pilotos aplicaron la máxima potencia en un intento de ganar altitud, pero más tarde las evidencias indicaron que el avión había golpeado la montaña 2 o 3 veces, una de las cuales cortó el ala derecha de la aeronave. Algunas pruebas indican que el ala fue arrojada hacia atrás con tanta fuerza que arrancó el estabilizador vertical y el cono de cola. Cuando el cono de cola se desprendió, se llevó con él la parte trasera del fuselaje, incluidas 2 filas de asientos en la sección trasera de la cabina de pasajeros, dejando un enorme agujero en la parte trasera del fuselaje. 3 pasajeros, el navegante y el sobrecargo cayeron con la sección de cola.
El avión siguió avanzando y subiendo otros 200 metros por unos segundos más, hasta que el ala izquierda chocó contra una roca, arrancándola completamente. Una de las hélices del ala cortó el fuselaje mientras el ala se desprendía, lo que provocó que 2 pasajeros más cayeran por el agujero en la parte trasera del fuselaje. La parte delantera del fuselaje voló directamente a través del aire antes de deslizarse por una pendiente empinada de casi 1 kilómetro de largo, a más de 300 kilómetros por hora, como si fuera un trineo de alta velocidad, hasta chocar contra una acumulación de nieve. El impacto contra la nieve aplastó la cabina y a los 2 pilotos que estaban dentro, matando instantáneamente al piloto más experimentado, Fernández. De un total de 45 pasajeros en la aeronave, 3 pasajeros y 2 miembros de la tripulación murieron cuando la parte trasera se rompió. Unos segundos después, 2 pasajeros más cayeron del fuselaje trasero cuando fue desgarrado por la hélice. Uno sobrevivió a la caída, pero rodó por el glaciar cubierto de nieve, cayó en la nieve profunda y murió asfixiado. Al menos 4 más murieron por el impacto, cuando el fuselaje golpeó la acumulación de nieve, lo que arrancó los asientos que quedaban y los lanzó hacia el frente del avión. El piloto murió instantáneamente, cuando el tren de aterrizaje de la nariz comprimió el panel de instrumentos contra su pecho, obligando a que su cabeza saliera por la ventana, mientras que el copiloto quedó gravemente herido y atrapado en la cabina aplastada. Pidió a uno de los pasajeros que buscara su pistola y le disparara, pero el pasajero se negó. 33 sobrevivieron aunque muchos estaban gravemente heridos, con heridas que iban desde piernas rotas hasta tener piezas de metal incrustadas en sus cuerpos. 2 de los pasajeros eran estudiantes de 2º año de medicina en la Universidad de Montevideo y actuaron rápidamente para evaluar la gravedad de las heridas de las personas y ayudar a los que más lo necesitaban. Muchos pudieron haber creído en ese momento que lo peor había pasado, pero el choque violento fue insignificante en comparación con la larga y lenta agonía de estar atrapados en una montaña nevada y los horrores que soportarían como resultado. Los sobrevivientes tenían muy poca comida, obviamente, ya que no estaban preparados para un desastre de este tipo. Solo tenían 8 barras de chocolate, 1/10 parte de un paquete de caramelos, 3 pequeños frascos de mermelada, una lata de almendras, algunas fechas, caramelos, ciruelas pasas secas y varias botellas de vino. Durante los días siguientes al accidente, dividieron esto en pequeñas cantidades para que sus escasas provisiones duraran el mayor tiempo posible. Un sobreviviente se comió un solo maní cubierto de chocolate durante 3 días. Incluso con su estricto racionamiento, las provisiones de comida se agotaron rápidamente, exacerbadas por el hecho de que no había vegetación ni animales en la cercana montaña nevada. Los alimentos se agotaron oficialmente después de solo una semana. Como resultado, el grupo intentó comer partes del avión, como el algodón de los asientos y el cuero, pero esto solo los enfermó. 10 días después del accidente, enfrentando la inanición y la muerte, los sobrevivientes restantes acordaron mutuamente que si morían, los demás podrían usar sus cuerpos como sustento. Habían encontrado su boleto a la supervivencia, y horriblemente fue el canibalismo. Un sobreviviente describió la decisión de comer a los pasajeros fallecidos en un libro escrito muchos años después. Nuestro objetivo común era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía mucho tiempo que se nos habían acabado las pocas cosas que habíamos encontrado en el avión, y no había vegetación ni vida animal en los alrededores. Después de solo unos días, sentimos la sensación de que nuestros cuerpos se consumían a sí mismos solo para seguir vivos. Antes de mucho tiempo, estaríamos demasiado débiles para recuperarnos de la inanición. Sabíamos la respuesta. Era demasiado terrible de contemplar. Los cuerpos de nuestros amigos y compañeros de equipo, preservados afuera en la nieve y el hielo, contenían proteínas vitales que podrían ayudarnos a sobrevivir. ¿Qué podíamos hacer? Durante mucho tiempo, lo agonizamos. Salí a la nieve y recé a Dios en busca de orientación. Sin su consentimiento, sentía que estaría violando la memoria de mis amigos, que les estaría robando sus almas. Nos preguntamos si nos estábamos volviendo locos incluso al contemplar tal cosa. ¿Nos habíamos convertido en salvajes? ¿O era esto lo único sensato que podíamos hacer? Realmente estábamos empujando los límites de nuestro miedo.
La decisión de comer la carne de los cuerpos de sus compañeros muertos no se tomó a la ligera, ya que la mayoría de los muertos eran compañeros de clase, amigos cercanos o parientes. Un sobreviviente usó un vidrio roto del parabrisas del avión como herramienta de corte, y dio el ejemplo al tragarse la primera tira de carne congelada del tamaño de una cerilla. Varios otros hicieron lo mismo. Más tarde, al día siguiente, más sobrevivientes comieron la carne que se les ofrecía, pero algunos se negaron o no pudieron digerirla. A tal altitud, las necesidades calóricas del cuerpo son astronómicas. El esfuerzo adicional en el sistema circulatorio requiere mucha más energía para mantener la vida. Los sobrevivientes necesitaban casi el doble de su ingesta calórica diaria, pero no tenían casi nada para alimentarse, lo que hacía que el ya catastrófico evento fuera aún más mortal. Un sobreviviente protegió los cuerpos de su hermana y su madre, y nunca se los comieron. Otros secaron la carne que cortaron de sus compañeros muertos al sol, lo que la hacía solo un poco más apetecible. Inicialmente estaban tan horrorizados por la experiencia que solo podían comer piel, músculo y grasa. Cuando se agotó el suministro de carne, también comieron corazones, pulmones e incluso cerebros. Todos los pasajeros del vuelo eran católicos romanos, y algunos confesaron más tarde que temían la condenación eterna si comían la carne de sus compañeros. Sin embargo, según los relatos de otros sobrevivientes, algunos racionalizaron el acto de canibalismo necrótico como equivalente a la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesucristo bajo la apariencia de pan y vino. Otros lo justificaron según un versículo bíblico encontrado en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Algunos inicialmente tenían reservas, pero tras darse cuenta de que era su única forma de mantenerse vivos, cambiaron de opinión. Unos días después, una mujer con fuertes convicciones religiosas solo accedió a regañadientes a participar de la carne después de que le dijeron que lo viera como una especie de santa comunión. Tras la pérdida de más vidas debido a complicaciones derivadas de sus heridas, una avalancha casi sepultó vivos a los sobrevivientes restantes, lo que llevó a tomar la decisión de buscar ayuda. Dos de los sobrevivientes más fuertes, Roberto Canessa y Nando Parrado, se ofrecieron como voluntarios. Antes de su partida, Parrado le dijo a Canessa: «Podríamos estar caminando hacia nuestra muerte, pero prefiero caminar para encontrar mi muerte que esperar a que me llegue». Canessa le respondió solemnemente: «Tú y yo somos amigos, Nando. Hemos pasado por tanto, ahora vamos a morir juntos». Así comenzaron su caminata de varios días a través de aparentemente interminables ventisqueros de nieve, descendiendo lentamente la montaña con la esperanza de encontrar rescate. Gradualmente, comenzaron a aparecer más y más signos de presencia humana. Primero algunas evidencias de campamento, y finalmente, al 9º día, algunas vacas. Cuando descansaron esa noche, estaban extremadamente agotados y Canessa parecía incapaz de continuar. Mientras los hombres reunían leña para hacer una fogata, uno de ellos vio a 3 hombres a caballo al otro lado de un río. Parrado les gritó, pero el ruido del agua hacía imposible comunicarse. Uno de los hombres al otro lado del río vio a Parrado, quien rápidamente escribió una nota, la ató con una cuerda a una roca y la lanzó al otro lado del río. El mensaje decía: «Vengo de un avión que se cayó en las montañas, soy uruguayo. Hemos estado caminando durante 10 días, tengo un amigo herido allá arriba en el avión. Quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir de aquí rápido y no sabemos cómo. No tenemos comida y estamos débiles. ¿Cuándo van a venir a buscarnos? Por favor, no podemos caminar más». «¿Dónde estamos?» Al otro lado del río, uno de los jinetes hizo una señal de que entendía, y luego comenzó un agotador viaje de 16 kilómetros hacia el oeste para conseguir ayuda para los sobrevivientes, que para ese momento apenas se aferraban a la vida. Cuando se supo la noticia de que algunas personas habían sobrevivido al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el ejército chileno proporcionó 3 helicópteros Bell UH-1 para ayudar en el rescate. En la tarde del 22 de diciembre de 1972, los 2 helicópteros con personal de búsqueda y rescate llegaron a los sobrevivientes. El terreno empinado solo permitía al piloto tocar tierra con un solo patín, y debido a la altitud y los límites de peso, los 2 helicópteros solo pudieron llevarse a la mitad de los sobrevivientes.
4 miembros del equipo de búsqueda y rescate se ofrecieron como voluntarios para quedarse con los 7 sobrevivientes restantes en la montaña. Los sobrevivientes pasaron su última noche en el fuselaje junto al equipo de rescate. El segundo vuelo de helicópteros llegó a la mañana siguiente, al amanecer, y llevó a los sobrevivientes restantes a hospitales en Santiago para ser evaluados. Fueron tratados por una variedad de condiciones, incluyendo mal de altura, deshidratación, congelación, fracturas, escorbuto y desnutrición. Un sacerdote católico escuchó las confesiones de los sobrevivientes y les dijo que no estaban condenados por sus actos de canibalismo, dado el carácter extremo de la situación de supervivencia. Después de su rescate, los sobrevivientes del accidente inicialmente explicaron su supervivencia a los periodistas diciendo que habían comido algo de queso y otros alimentos que llevaban con ellos, además de algunas plantas y hierbas locales. Resultó que habían decidido no revelar todos los detalles de su desgarradora experiencia hasta haberlo discutido en privado con sus familiares. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1972, se publicaron informes de canibalismo en todo el mundo. Unos días después, el 26 de diciembre, aparecieron en las portadas de 2 periódicos chilenos, El Mercurio y La Segunda, fotos tomadas por miembros del equipo de rescate andino que mostraban una pierna humana medio comida. Ambos diarios informaron que todos los sobrevivientes recurrieron al canibalismo para sobrevivir. Para horror de los sobrevivientes, circularon rumores en Montevideo, la capital uruguaya, poco después del rescate, de que los sobrevivientes habían matado a algunos de los demás para usarlos como alimento. Se requirió un control de daños, y la verdad tuvo que salir a la luz. Así que se celebró una conferencia de prensa el 28 de diciembre, en el Colegio Stella Maris en Montevideo, donde los sobrevivientes relataron los eventos de los 2 meses anteriores. Un portavoz de los sobrevivientes comparó sus acciones con las de Jesucristo en la Última Cena, durante la cual ofreció a sus discípulos la Eucaristía. Las autoridades y los padres de las víctimas decidieron enterrar los restos cerca del lugar del accidente en una fosa común. 13 cuerpos quedaron intactos, mientras que otros 15, en su mayoría esqueléticos, lo que debió de ser una visión verdaderamente espeluznante para aquellos que habían escuchado los relatos de canibalismo. Un equipo compuesto por 12 hombres y un sacerdote chileno fue transportado al lugar del accidente a principios de 1973. Se prohibió a los familiares asistir debido a la carga emocional de la tarea. Los hombres cavaron una tumba comunal a unos 800 metros del fuselaje de la aeronave, en un sitio que consideraron seguro de avalanchas. Cerca de la tumba construyeron un simple altar de piedra, sobre el cual colocaron una placa en la pila de rocas con la inscripción: El mundo a sus hermanos uruguayos. Cerca, oh Dios, de ti. Una vez terminado el trabajo, el equipo roció el fuselaje restante con gasolina y lo prendió fuego, dejando solo el armazón carbonizado. El padre de una de las víctimas había recibido la palabra de un sobreviviente de que su hijo deseaba ser enterrado en casa. Incapaz de obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo, el padre organizó una expedición financiada de su propio bolsillo, con guías contratados. Había acordado previamente con el sacerdote que enterró a su hijo que marcaría la bolsa que contenía los restos de su hijo. Al regresar al hotel abandonado con los restos de su hijo, fue arrestado por robo de tumbas. Un juez federal y el alcalde local intervinieron para obtener su liberación, y más tarde el padre obtuvo el permiso legal para enterrar a su hijo. El coraje de los sobrevivientes en condiciones extremadamente adversas ha sido descrito como un faro de esperanza para su generación, mostrando lo que se puede lograr con persistencia y determinación frente a las dificultades insuperables, cuando fijamos nuestras mentes en lograr un objetivo común. Pero lo que tales frases estériles y azucaradas no reflejan es el puro horror de lo que fue necesario para que los que sobrevivieron al accidente siguieran con vida. Cómo el espíritu humano es capaz de soportar los horrores más inimaginables y cometer los actos más atroces para continuar con la propagación de la especie. Nos guste o no, todos llevamos ese espíritu dentro de nosotros. Durante mediados del siglo XIX, los Estados Unidos vieron un marcado aumento en el número de personas que eligieron dejar sus hogares en el este para reasentarse en California
o en los recién adquiridos territorios de Oregón. Para muchos, una nueva vida en California significaba libertad de las deudas o libertad para practicar su propia versión del cristianismo, sin el juicio de sus pares en el este. Otros se sentían atraídos por las nuevas y emocionantes oportunidades económicas del oeste, o inspirados por la idea del destino manifiesto. Pero para un grupo de migrantes, su búsqueda del sueño americano rápidamente se convertiría en una pesadilla, caracterizada por pasos montañosos aislados, un frío helado y un hambre que retorcía el estómago. En la primavera de 1842, un tren de carretas de casi 500 personas partió desde Independence, Missouri, con el objetivo de seguir un sendero establecido que los llevaría a la tierra prometida de California. En la parte trasera del tren de carretas viajaba un grupo de 9 carretas con 32 miembros de las familias Reid y Donner. El patriarca, George Donner, había vivido en varios estados del este antes de finalmente tomar la decisión de trasladar a su familia al oeste. Al principio, el intenso tráfico en los senderos hacia el oeste, así como el gran número de otros viajeros, significaba que el viaje era relativamente fácil. Viajar en los meses de verano podía ser caluroso y agotador, pero palidecía en comparación con lo difícil que sería navegar durante el invierno. Era esencial que el tren de carretas avanzara lo más posible mientras el clima lo permitiera, ya que el invierno venía y no sería misericordioso. Para finales de septiembre de 1842, un intento de atajo había salido terriblemente mal para las familias Donner y Reid. Buscando atravesar las montañas de Sierra Nevada antes de la llegada del invierno, habían logrado cruzar el desierto del Gran Lago Salado, pero las complicaciones significaban que, en realidad, se habían retrasado aproximadamente un mes. La falta de agua en el árido desierto había llevado al grupo casi a la locura y había causado bajas entre su vital acompañamiento de bueyes y otros animales de carga. Las tensiones entre los miembros del grupo estaban alcanzando un punto de ruptura. En octubre, muchas de las carretas que formaban parte del grupo original habían tomado caminos separados, ya sea avanzando hacia California o regresando hacia el este. En el grupo que quedaba, 2 carretas se enredaron, y un hombre llamado John Snyder intentó remediar la situación, pero perdió la paciencia y comenzó a azotar a uno de los bueyes. Pronto, James Reid, el miembro más anciano y de mayor rango de la familia Reid, intentó intervenir para detener la paliza. Sin embargo, Snyder reaccionó furiosamente y dirigió el látigo hacia Reid. Siguió una pelea física que solo terminó cuando Reid sacó un cuchillo largo y de acero y lo hundió en el pecho de Snyder. A pesar de las explicaciones de Reid de que había actuado en defensa propia, los miembros del grupo se reunieron para decidir su castigo. Las leyes de los Estados Unidos no eran aplicables al oeste de la división continental, y en lo que entonces era territorio mexicano, y los trenes de carretas a menudo administraban su propia justicia. Algunos sugirieron que Reid debería ser ahorcado por sus crímenes, pero finalmente se decidió que simplemente fuera desterrado del tren de carretas, bajo pena de muerte si intentaba regresar. Lo que alguna vez fue una aventura feliz hacia el oeste, se había convertido en una feroz lucha por la supervivencia. El pasto comenzaba a escasear, y los animales se debilitaban constantemente. Para aliviar la carga de los animales, todos debían caminar. Las pruebas que la expedición Donner había soportado hasta ese momento resultaron en grupos fragmentados, cada uno velando por sí mismo y desconfiando de los demás. En un incidente de crueldad extrema, un anciano fue expulsado de la carreta de la que dependía para el transporte, y le dijeron que tenía que caminar o morir. Unos días después, el anciano fue visto sentado junto a un arroyo, con los pies tan hinchados que se le habían abierto. Algunos miembros del grupo rogaron a los demás que lo esperaran, que mostraran misericordia con los más débiles del grupo, pero los otros se negaron, pensando solo en ellos mismos. El anciano no fue visto de nuevo. En las semanas siguientes, ataques de la tribu local Paiute fueron responsables de la pérdida de casi 40 cabezas de ganado del grupo. Esto fue extremadamente impactante por varias razones. Primero, la tribu Paiute al principio parecía amigable con los migrantes, compartiendo suministros con ellos e incluso guiándolos por senderos que los llevarían hacia el oeste. Pero en algún momento la relación se había deteriorado, y el pueblo, conocido por su respeto y reverencia por el mundo natural, no tuvo reparos en masacrar a los animales de los trenes de carretas en un intento de detener al grupo en seco.
Con casi todo su ganado perdido, un miembro particular del grupo decidió enterrar su carreta para protegerla. 2 miembros de su grupo se quedaron con él para ayudar, pero regresaron sin él, informando que habían sido atacados por los Paiutes, quienes lo habían asesinado y escalpado. Para finales de octubre, el grupo se vio obligado a acampar alrededor del lago Truckee, en la parte oriental de las montañas de Sierra Nevada. 3 cabañas separadas de troncos de pino servían como sus hogares, con pisos de tierra y techos mal construidos que goteaban cuando llovía. De los 60 que estaban en el lago Truckee, 19 eran hombres mayores de 18 años, 12 eran mujeres y 29 eran niños, 6 de ellos pequeños. Quedaba muy poca comida en sus suministros, y los bueyes comenzaron a morir. Sus cadáveres fueron congelados y apilados. El lago Truckee aún no estaba cubierto de hielo, pero los pioneros no estaban familiarizados con la pesca de trucha de lago. El cazador más experimentado del grupo mató un oso, pero no tuvo suerte después de eso. Margaret Reed prometió pagar el doble al llegar a California por el uso de 3 bueyes de otras familias. Le cobraron $25, normalmente el precio de 2 bueyes sanos, por el cadáver de un solo buey que había muerto de hambre. El ambiente en el campamento era extremadamente tenso. Todos solo velaban por sí mismos en ese momento, pero una tormenta de nieve entrante sería la gota que colmaría el vaso. Durante la tormenta, un hombre llamado Patrick Dolan comenzó a delirar. Se desnudó y corrió hacia el bosque. Regresó poco después y murió unas horas más tarde. No mucho después, algunos del grupo comenzaron a comer carne del cuerpo de Dolan. A la mañana siguiente, el grupo despojó el músculo y los órganos del cuerpo de Dolan. Luego los secaron para almacenarlos en los días siguientes, tomando cuidado de que nadie tuviera que comer a sus propios familiares. Conforme pasaban los días, más y más miembros del grupo sucumbían al hambre desesperada y tomaban la decisión de consumir carne humana. Algunos estaban decididos a continuar cazando y pescando, solo recurriendo al canibalismo cuando no había otra opción. Pero parece que otros preferían el sabor de la carne humana y evitaban las largas y agotadoras excursiones de caza en favor de consumir a los que morían de enfermedad y desnutrición. Finalmente, un equipo de rescate encontró a los sobrevivientes y los llevó a lugares seguros, pero el horror de lo vivido, incluido el canibalismo, marcaría para siempre la tragedia de la expedición Donner. Lauren Beck Weathers nació en una familia militar el 16 de diciembre de 1946 y es un patólogo estadounidense de Texas. Weathers asistió a la universidad en Wichita Falls, Texas, y en 1986 se inscribió en un curso de montañismo, decidiendo posteriormente intentar escalar las 7 cumbres. Las 7 cumbres son las montañas más altas de cada uno de los 7 continentes, y alcanzar la cima de todas ellas es considerado un desafío de montañismo, logrado por primera vez el 30 de abril de 1985 por Richard Bass. En ese momento, Weathers consideraba a Richard Bass un héroe personal, una inspiración que hizo que escalar el Everest pareciera posible para personas comunes. En mayo de 1996, Beck Weathers era uno de los 8 clientes guiados en un ascenso al Monte Everest por Rob Hall, representante de una organización de escalada y senderismo conocida como Adventure Consultants. El ascenso inicial hasta los primeros campamentos base del Everest había sido relativamente fácil para un grupo de escaladores tan experimentados. Todos estaban de buen humor, ya que escalar la montaña más alta del mundo era tanto un sueño hecho realidad como un serio desafío que amenazaba sus vidas. Sin embargo, Weathers se había sometido recientemente a una cirugía de queratotomía radial, un procedimiento quirúrgico que corrige la miopía, desarrollado en los años 70. Hoy en día, el procedimiento ha sido reemplazado por formas más avanzadas de cirugía ocular con láser que conllevan un riesgo considerablemente menor. Sin embargo, en el momento del intento de Weathers en el Everest, era la única solución disponible para la miopía. Pero Weathers pronto descubrió que la cirugía reciente significaba que se quedaba ciego debido a los efectos de la alta altitud y la sobreexposición a la radiación ultravioleta, efectos de la altitud que no habían sido bien documentados en ese entonces. Evidentemente, este fue un giro desastroso e inesperado que Weathers no había anticipado,
pero ya era demasiado tarde para simplemente dar la vuelta y regresar por la montaña. El 10 de mayo de 1996, el día del asalto final a la cima del Everest, Weathers le confesó a Rob Hall, el líder de facto de la expedición, que no podía ver. Hall, profundamente preocupado por la seguridad de sus clientes, insistió en que Weathers descendiera inmediatamente al campamento 4, el último campamento base del Everest antes de la cumbre. Pero Beck Weathers había llegado demasiado lejos como para rendirse y argumentó con Hall que su visión podría mejorar después del amanecer. Hall, muy comprensivo con la lógica de Weathers, sabiendo perfectamente que era el sueño del hombre alcanzar la cima del Everest y que no sería fácilmente disuadido, llegó a un compromiso. Si Weathers descansaba en el balcón del Everest, una posición a solo 600 metros por debajo de la cima, Hall regresaría y haría el descenso con él personalmente. Pero Rob Hall no pudo cumplir esta promesa, ya que mientras asistía a otro cliente para alcanzar la cima del Everest, Hall se encontró con complicaciones y, trágicamente, perdió la vida más arriba en la montaña. Al escuchar la noticia, Beck Weathers comenzó inmediatamente el descenso con otro guía, un tal Michael Groom. La pareja descendía lentamente, utilizando una cuerda corta debido a la mala vista de Weathers. Fue entonces cuando Groom vio nubes oscuras en el horizonte, nubes de tormenta que se dirigían hacia su posición a velocidades peligrosamente rápidas. Cuando la tormenta golpeó, Weathers y otros 10 escaladores se desorientaron en la tormenta y no pudieron encontrar el campamento. En un momento hubo una pausa en la tormenta varias horas después. Weathers estaba tan debilitado que él y otras 4 personas fueron dejados allí mientras los demás buscaban ayuda. Anatoly Bukriv, un guía de otra expedición, llegó y rescató a varios escaladores, pero durante ese tiempo, Weathers se puso de pie y desapareció en la noche. Al día siguiente, otro cliente del equipo de Hall, Stuart Hutchison, y 2 sherpas nepaleses llegaron para verificar el estado de Weathers y de la escaladora japonesa Yasuko Namba. Creyendo que tanto Weathers como Namba estaban al borde de la muerte y no sobrevivirían a la montaña, Hutchison y los otros los dejaron y regresaron al campamento 4. Habían abandonado a Weathers, dejándolo casi a mitad de camino de la montaña más grande del mundo para morir una muerte solitaria y helada. Weathers se vio obligado a pasar la noche solo en un bivac abierto, mientras una tormenta de nieve apocalíptica rugía a su alrededor. No solo eso, sino que por alguna razón aún desconocida, Weathers terminó con la cara y las manos expuestas al frío extremo, y durante la noche experimentó un aumento del nivel de congelación en las mencionadas áreas expuestas de su cuerpo. Cuando despertó a la mañana siguiente, no solo se sorprendió de encontrarse vivo, sino que se quedó asombrado al descubrir que de alguna manera tenía la fuerza para caminar hasta el campamento 4 por su propio pie. Al encontrarse con él, sus compañeros escaladores quedaron horrorizados por el estado en el que lo encontraron. Descubrieron que su mano congelada y su nariz se veían y sentían como si estuvieran hechas de porcelana. Ningún escalador esperaba que sobreviviera otro día. Con esa suposición en mente, los escaladores restantes intentaron únicamente asegurar el relativo confort de Weathers hasta el momento final de su vida, ya que no había posibilidad de recibir tratamiento médico serio mientras estaban allí arriba, tan lejos de la montaña. Pero, para la sorpresa de todos, Weathers sobrevivió otra noche más, aunque no sin sufrimiento. Weathers estaba en tal estado que no podía alimentarse, beber líquidos o cubrirse efectivamente con los sacos de dormir que se le proporcionaron. Sus gritos de ayuda no podían ser escuchados sobre la tormenta, y sus compañeros se sorprendieron una vez más al encontrarlo vivo y coherente al día siguiente. Beck Weathers fue asistido para caminar con los pies rotos y congelados hacia un campamento más bajo del Everest, donde fue sometido a una de las evacuaciones médicas a mayor altitud jamás realizadas en helicóptero. Tras su evacuación en helicóptero desde un valle glaciar plano y suavemente ondulado, su brazo derecho fue amputado a la mitad entre el codo y la muñeca. Los 5 dedos de su mano izquierda también fueron amputados, al igual que partes de ambos pies. Su nariz fue amputada y reconstruida con tejido de su oreja y frente. Weathers publicó su libro sobre su experiencia en el Everest y su vida, titulado Left for Dead: My Journey Home from Everest. Dejado por muerto,
Mi viaje de regreso desde el Everest, publicado en el año 2002. Sigue practicando medicina y ofrece discursos motivacionales para compartir sus experiencias y complementar sus ingresos. Todavía vive en el estado de la estrella solitaria y actualmente reside en Dallas. Sir Ernest Henry Shackleton nació en Kilkee, condado de Kildare, Irlanda, el 15 de febrero de 1874. Su padre, Henry Shackleton, intentó entrar al ejército, pero su mala salud se lo impidió, por lo que se convirtió en agricultor, asentándose en el área de Kilkee. Ernest fue el segundo de sus 10 hijos y el primero de 2 varones. El segundo, Frank, alcanzó notoriedad como sospechoso, más tarde exonerado, en el robo de las joyas de la corona irlandesa en 1907. La primera experiencia de Shackleton en las regiones polares fue como tercer oficial en la expedición Discovery de 1901 a 1904, de la que fue enviado de vuelta a casa por motivos de salud, pero esto solo le dejó una sed de exploración y la necesidad de probarse a sí mismo ante sus compañeros. Esto lo llevó a unirse a un equipo de expedición que tenía como objetivo escalar el monte Erebus, el volcán antártico más activo. Por este gran logro, Shackleton fue nombrado caballero por el rey Eduardo VII a su regreso a casa. La Expedición Antártica Nacional Británica, conocida como la Expedición Discovery por el barco Discovery, fue la idea de Sir Clements Markham, y había estado en preparación durante muchos años. Fue liderada por Robert Falcon Scott, un teniente de torpedos de la Marina Real, recientemente ascendido a comandante, y tenía como objetivos el descubrimiento científico y geográfico. Aunque el Discovery no era una unidad de la Marina Real, Scott exigió que la tripulación, los oficiales y el personal científico se sometieran a las condiciones de la Ley de Disciplina Naval, y el barco y la expedición se dirigieron siguiendo las normas de la Marina Real. Shackleton aceptó esto, a pesar de que su propio trasfondo e instintos favorecían un estilo de liderazgo más informal. La expedición Discovery partió de Londres el 31 de julio de 1901, llegando a la costa antártica a través de Sudáfrica y Nueva Zelanda a principios de enero del año siguiente, 1902. Después de desembarcar su equipo y personal, Shackleton participó en un vuelo experimental en globo el 4 de febrero, lo que cimentó la idea de que se podía utilizar un globo de aire caliente para la vigilancia en condiciones de frío extremo. También participó en el primer viaje en trineo desde los cuarteles de invierno de la expedición en el estrecho de McMurdo, un viaje que estableció una ruta segura hacia la Gran Barrera de Hielo. Durante el invierno antártico de 1902 y en los confines del barco Discovery, Shackleton editó la revista de la expedición, The South Polar Times, un esfuerzo que sirvió tanto para registrar los eventos del viaje como para mantener alta la moral de la tripulación con inclusiones de pequeños chistes y bromas que tanto los hombres como los oficiales podían disfrutar. Según el mayordomo Clarence Hare, era el oficial más popular entre la tripulación, siendo una persona afable, aunque no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que esto representaba un liderazgo rival no oficial frente a Scott. Scott eligió a Shackleton para acompañar a Wilson y a él mismo en la travesía hacia el sur de la expedición, una marcha hacia el sur para alcanzar la latitud más alta posible en dirección al Polo Sur. Esta marcha no fue un intento serio por llegar al polo, aunque alcanzar una alta latitud era de gran importancia para Scott, y la inclusión de Shackleton indicaba un alto grado de confianza personal. El grupo partió el 2 de noviembre de 1902. La marcha fue, como escribió Scott más tarde, una combinación de éxito y fracaso. Se alcanzó un récord de latitud más austral de 82 grados y 17 minutos, superando el récord anterior establecido en 1900 por Karsten Borch-Greving, pero el viaje se vio empañado por el mal rendimiento de los perros, cuya comida se había echado a perder y que rápidamente enfermaron como resultado. Todos los 22 perros murieron durante la marcha. Sus cuerpos marchitos quedaron congelados en los vastos y vacíos páramos helados. Los 3 hombres sufrieron a veces de ceguera por la nieve, congelación y, en última instancia, escorbuto durante el viaje de regreso. Shackleton, según su propia confesión, se había desmoronado y ya no podía realizar su parte del trabajo. Más tarde negó la afirmación de Scott en The Voyage of the Discovery,
de que había sido llevado en el trineo, pero sabemos que se encontraba en un estado de debilidad grave. La entrada del diario de Wilson del 14 de enero dice: Shackleton no ha estado a la altura, y hoy está decididamente peor, con dificultad para respirar y tosiendo constantemente, con síntomas más graves que no necesitan ser detallados aquí, pero que no son de poca importancia. A 257 kilómetros y medio del barco, el 4 de febrero de 1903, el grupo finalmente llegó al barco. Tras un examen médico que resultó inconcluso, Scott decidió enviar a Shackleton de regreso a casa en el barco de relevo Morning, que había llegado al estrecho de McMurdo en enero de 1903. Scott escribió que Shackleton no debía arriesgarse a más dificultades en su estado de salud actual. Hay conjeturas de que el motivo de Scott para removerlo fue el resentimiento por la popularidad de Shackleton, y que la mala salud fue usada como excusa para deshacerse de él. Años después de la muerte de Scott, Wilson y Shackleton, Albert Armitage, el segundo al mando de la expedición, afirmó que había habido una disputa durante el viaje al sur, y que Scott le había dicho al médico del barco que, si Shackleton no regresaba enfermo, volvería en desgracia. No hay corroboración de la historia de Armitage. Shackleton y Scott mantuvieron términos cordiales al menos hasta la publicación del relato de Scott sobre el viaje al sur en The Voyage of the Discovery, aunque en público se mostraban respetuosos y cordiales entre sí. Según el biógrafo Roland Huntford, la actitud de Shackleton hacia Scott se tornó en un desprecio latente. La salvación del orgullo herido de Shackleton requería un regreso a la Antártida en un intento de superar a Scott, pero nunca tendría la oportunidad de hacerlo, ya que pronto se vería envuelto en un conflicto que amenazaba al mundo entero. La Primera Guerra Mundial. El ejército británico encontró uso en la experiencia ártica de Shackleton cuando la Revolución Rusa amenazó el esfuerzo bélico. Fue puesto a trabajar entrenando y dando conferencias a los soldados británicos sobre la guerra en climas invernales, algo que los rusos habían dominado desde hace tiempo. También asesoró sobre el equipo y provisiones que debían proporcionarse, así como el método más eficaz para organizar las tropas en temperaturas bajo cero. Por los valiosos servicios prestados en relación con las operaciones militares en el norte de Rusia, Shackleton fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico en los honores de cumpleaños del rey de 1919, y también fue mencionado en despachos por su oficial al mando, el general Ironside. Shackleton regresó a Inglaterra a principios de marzo de 1919, lleno de planes para el desarrollo económico del norte de Rusia. En medio de la búsqueda de capital, sus planes fracasaron cuando el norte de Rusia cayó bajo el control bolchevique. Finalmente fue dado de baja del ejército en octubre de 1919, reteniendo su rango de mayor. Siempre me gustó explorar. Desde niño sentía una atracción casi magnética hacia los lugares desconocidos, los rincones más remotos que nadie se atrevía a explorar. A veces, cuando mis amigos preferían quedarse en casa jugando videojuegos, yo estaba buscando nuevas rutas en el bosque o escalando pequeñas colinas que rodeaban mi pueblo. Esa sensación de libertad, de estar lejos de todo y de todos, me hacía sentir vivo. Así fue como empezó todo, y aunque nunca imaginé que algo así me sucedería, la verdad es que hoy, cada vez que cierro los ojos, revivo esa experiencia que jamás podré borrar de mi memoria. El invierno pasado, un grupo de amigos y yo decidimos hacer una excursión en las montañas. Nos habíamos preparado durante semanas, comprando el equipo necesario y estudiando el terreno. No era la primera vez que hacíamos algo así. Todos éramos aficionados al senderismo y las aventuras al aire libre. El plan era sencillo: caminar por una de las rutas menos transitadas y acampar cerca de la cumbre durante la noche. Sabíamos que podía hacer frío, pero el pronóstico no mencionaba nada grave. Ninguno de nosotros podía prever lo que estaba a punto de ocurrir. Recuerdo la emoción que sentí cuando nos encontramos en el punto de partida. Estaba con mis amigos de toda la vida: Diego, Marta, Luis y Jorge. Éramos 5 en total, y todos teníamos algo en común. Amábamos la adrenalina de explorar lo desconocido. Habíamos planeado esta salida durante meses, y por fin estábamos ahí, listos para enfrentar el reto. La montaña estaba cubierta de una ligera capa de nieve,
lo suficiente para darle un aspecto mágico, pero sin dificultar demasiado el camino. Nos equipamos con nuestras mochilas, crampones y bastones de trekking y empezamos la subida con el ánimo por las nubes. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Caminábamos despacio, disfrutando del paisaje, bromeando y tomando fotos. No había mucha gente en la ruta, lo que hacía que todo se sintiera más privado, más nuestro. El aire estaba frío, pero aún era soportable, y cada uno de nosotros iba bien abrigado. El cielo estaba nublado, pero no parecía nada preocupante. A medida que ascendíamos, la nieve se hacía más espesa, pero seguimos avanzando sin contratiempos. No había nada que nos hiciera pensar que algo podría salir mal. Pero a medida que la tarde avanzaba, el clima empezó a cambiar. Lo primero que notamos fue un viento helado que llegó sin previo aviso, como un soplo gélido que nos atravesó hasta los huesos. Nos reímos al principio pensando que era solo una ráfaga pasajera, pero pronto quedó claro que no era así. Las nubes se hicieron más densas, y el cielo comenzó a oscurecer mucho más rápido de lo que debería. Miré a Diego, quien solía ser el más optimista de todos, y vi una sombra de preocupación en sus ojos. Marta también empezó a inquietarse, pero nadie dijo nada. Seguimos caminando, aunque cada vez más despacio, mientras el viento se intensificaba y la temperatura caía en picada. La primera señal de que algo estaba muy mal fue la nevada repentina. Flotaban copos pequeños al principio, casi insignificantes, pero en cuestión de minutos la intensidad aumentó de manera alarmante. La nieve comenzó a acumularse a un ritmo que nunca antes había visto. En un abrir y cerrar de ojos, el sendero que habíamos estado siguiendo desapareció bajo una capa blanca que no dejaba rastro. El viento se volvió tan fuerte que era casi imposible mantenernos en pie, y el frío empezó a morder nuestra piel, incluso a través de la ropa gruesa. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros. Tratamos de mantenernos juntos, pero la visibilidad era prácticamente nula. No podíamos ver más allá de unos pocos metros, y todo lo que nos rodeaba se había convertido en un mundo blanco y cegador. Diego intentó usar su GPS para guiarnos de vuelta, pero la señal estaba intermitente y el dispositivo no dejaba de fallar. Cada segundo que pasaba, la situación se volvía más desesperante. No sabíamos si estábamos yendo en la dirección correcta, o si nos estábamos alejando aún más del camino. El viento era ensordecedor, y apenas podíamos escucharnos unos a otros. Tratábamos de gritarnos indicaciones, pero nuestras voces se perdían en la tormenta. En un momento de confusión, Marta cayó y rodó varios metros colina abajo. Corrí hacia ella. Mis piernas se hundían en la nieve y cada paso se sentía como un esfuerzo titánico. Cuando la alcancé, estaba llorando, no de dolor físico, sino de puro miedo. No estaba herida, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Estábamos perdidos y lo sabíamos. Decidimos buscar refugio. Encontramos un pequeño saliente rocoso que nos protegía parcialmente del viento, y nos apretujamos todos allí, tratando de conservar el calor. El frío era insoportable. Cada vez que respiraba sentía que el aire helado me quemaba los pulmones. No sabíamos cuánto tiempo podríamos resistir en esas condiciones. Intentamos encender un pequeño hornillo que llevábamos para calentarnos, pero el viento era demasiado fuerte y apagaba la llama antes de que pudiera prenderse. La noche llegó rápido, y la oscuridad se sumó a nuestro desconcierto. A cada minuto la tormenta se intensificaba. Nos turnábamos para vigilar, pero la verdad es que ninguno de nosotros podía dormir. El miedo nos mantenía despiertos. Luis comenzó a mostrar signos de hipotermia. Temblaba sin control y su piel estaba pálida. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero no teníamos a dónde ir. Era como estar atrapados en una trampa de hielo que nos tragaba lentamente. Las horas se hicieron eternas. En un momento Diego, el más fuerte del grupo, se levantó y dijo que iba a buscar ayuda. Intentamos detenerlo, pero estaba decidido. Lo vi desaparecer entre la nieve. Su figura se desvaneció rápidamente en la tormenta, y nunca lo volvimos a ver. Marta rompió a llorar, y en ese instante supe que las cosas iban a terminar mal. Intentamos mantenernos positivos, diciendo que Diego encontraría ayuda y volvería por nosotros, pero en el fondo, todos sabíamos la verdad. Estábamos solos. El amanecer trajo algo de luz, pero la tormenta seguía arreciando. Marta no se movía. Su cuerpo se había quedado rígido y frío durante la noche. La sacudimos, gritamos su nombre, pero no respondió.
Fue entonces cuando me di cuenta de que había muerto. No podía creerlo. Era mi amiga, habíamos compartido tantas aventuras juntos, y ahora yacía allí, como si solo estuviera dormida. Luis también estaba en mal estado. Sus labios estaban azules y apenas podía moverse. Me sentía impotente, incapaz de hacer nada para ayudar a mis amigos. Jorge y yo decidimos que teníamos que intentar bajar de la montaña antes de que fuera demasiado tarde. Nos despedimos de Marta y de Luis, dejándolos allí, cubiertos con las pocas mantas que teníamos. No podíamos cargar con ellos. Apenas podíamos movernos nosotros mismos. Empezamos a caminar, sin saber a dónde íbamos, guiados solo por la desesperación de sobrevivir. Cada paso era una lucha contra el viento y la nieve que nos golpeaban sin piedad. Los recuerdos de ese descenso están borrosos. Mis manos estaban tan entumecidas que apenas sentía el bastón de trekking en mi mano. Jorge iba a mi lado, pero se movía despacio, con la mirada perdida. En un momento se desplomó y cayó de rodillas en la nieve. Intenté ayudarlo a levantarse, pero no tenía fuerzas. Me miró y con una voz apenas audible me dijo: «No puedo más, Renato». Sus ojos estaban vacíos, como si ya se hubiera rendido. Le rogué que siguiera, que no se diera por vencido, pero sabía que estaba perdiendo la batalla contra el frío. Caminé durante lo que me parecieron horas, pero en realidad no sé cuánto tiempo pasó. Finalmente vi una pequeña cabaña de madera a lo lejos, casi oculta entre los árboles. No sé cómo, pero logré llegar hasta allí. Empujé la puerta con lo poco que me quedaba de fuerza y me desplomé en el suelo. Sentí que la calidez del interior me envolvía y, por un segundo, pensé que todo había terminado. Pero sabía que no era así. Jorge no estaba conmigo, y tampoco los demás. Los rescatistas me encontraron al día siguiente medio congelado y delirando. No sé cómo logré sobrevivir esa noche solo, pero lo hice. Me llevaron al hospital, donde traté de explicar lo que había pasado, pero mis palabras no podían describir el horror de lo que habíamos vivido. Jorge, Marta, Diego, Luis, todos se habían quedado en la montaña. Fueron días de angustia mientras organizaban una búsqueda, pero la tormenta no cedía y cada día que pasaba las esperanzas se desvanecían. Cuando finalmente pudieron buscar, no encontraron nada. Ni cuerpos, ni señales de mis amigos. Solo la nieve y el silencio. Lo más difícil fue regresar al pueblo y darles la noticia a las familias. Ver la cara de la madre de Marta, de los padres de Jorge, fue como revivir cada segundo de esa tormenta. No había palabras que pudieran consolarles, y en sus ojos vi el mismo vacío que sentí en la montaña. Nunca encontraron a mis amigos. La montaña se los tragó, y a veces siento que de alguna manera, también me tragué yo con ellos. Esa experiencia dejó una marca en mí que nunca se irá. Cada invierno, cuando veo caer la nieve, me acuerdo de ellos, de esa noche, y del frío que aún no se va.